Paz a todas mis hermanas de las diferentes sociedades femeniles que hoy nos reunimos para meditar en la palabra del Dios y estudiar las lecciones de Mujeres para Mujeres que han sido preparadas por la Dirección Nacional de la Femenil, hermanas. Antes de iniciar, hermanas, déjenme les digo que mi nombre es Laura Delia Montiel Pérez, que pertenezco al distrito número 4 y que asisto a la congregación de Nueva Democracia en Apodaca. Pero antes, hermanas, de iniciar con el estudio, yo quisiera pedirles que me acompañaran, hermanas, a hacer una oración para pedirle a Dios dirección para el estudio de este tema. Les voy a pedir que inclinen su cabeza, hermanos, y que cierren sus ojos y que oremos a Dios. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, con mucha necesidad, Padre, estamos implorando, Padre, que tú nos escuches, Señor, y que nos des de tu Santo Espíritu para tener, Señor, la seguridad de que estas son tus palabras, Señor, y no las nuestras. Padre eterno, yo te suplico que bendigas a todas y cada una de mis hermanas que hoy se han reunido para escuchar este tema, Señor, que bendiga sus hogares, que bendiga sus corazones. Si es que en algún lugar, en algún hogar de mis hermanas hay necesidad de salud, necesidad de provisión, Señor, necesidad de trabajo, Padre, que tú seas con ellas, Señor, que tú les ayudes, Señor, y que les proporciones todo lo que necesitamos, Señor. No tenemos a nadie a quien ir, sino solamente a ti, Padre, y en ti confiamos para esto. Señor Dios bendito, bendice a todo tu pueblo, Señor, en este día, que es sábado, que es día de bendición. Tú bendice a todo tu ministerio, a todo tu pastorado, Señor, a la dirección nacional, a las direcciones distritales, Padre. Tú bendícelas y dales de tu sabiduría, Señor, para que puedan guiarnos por el camino que tú quieres, Padre. No tenemos nada que ofrecerte, Señor, ningún mérito. Lo que hacemos, Señor, es acogernos a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador. En su nombre te pedimos todas estas cosas, con el perdón de nuestras muchas faltas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanas, la lección que hoy nos toca estudiar se titula Liderazgo y la frase es: esfuérzate y sé valiente. La lectura bíblica donde se basa nuestro estudio es en Josué 1, del 1 al 9, y el propósito, hermanas, es animar a todas las mujeres a desarrollar dentro de nuestra familia y de la iglesia el liderazgo de fe que Dios ha puesto en nosotros para contrarrestar el sistema opresor del mundo. Hermanas, hoy en día estamos viviendo una situación antes nunca vista, esta situación debido a la situación de la pandemia. Hermanas, estamos en manos, al parecer nuestra vida está en manos de las autoridades. Ellos nos dicen cuándo, cómo, dónde y quiénes pueden salir. En esta experiencia sentimos que estamos perdiendo las riendas de nuestra vida, nos sentimos abrumadas, desconcertadas, temerosas y en muchas ocasiones hasta deprimidas, y se ve influido en nuestro liderazgo y nuestro ministerio en esta situación, que se ha visto afectado porque pensamos que no podemos hacer nada debido a las restricciones. Pero para bendición, hermanos, de los que conocemos a Dios y conocemos su palabra, sabemos que en ella encontramos el camino para resolver cualquier situación o crisis que se nos presente, hermanos. Y es en este punto, hermanas, en este punto que es fundamental, donde entra en acción una figura, hermanas, que realiza una función muy importante en nuestra sociedad. Estamos hablando del liderazgo cristiano. Hombres y mujeres que han sido llamados por Dios para desempeñar una función en la iglesia, en el grupo de creyentes y en la sociedad. En la Biblia, hermanos, tenemos el ejemplo de un hombre, hermanos, que se enfrentó a una situación muy desafiante: repartir grandes cantidades de terreno a todo un pueblo. Pero estas tierras, hermanas, no estaban solas. Estas tierras estaban habitadas por hombres de guerra,
impíos, hombres malos, hombres que no iban a dejar sus tierras solamente así como así. Y pues había ahí hombres en que Josué tenía que enfrentar. Y precisamente en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1, vamos a encontrar, hermanas, la dirección para este liderazgo y ministerio que Dios ha puesto que no solamente puso en manos de Josué, sino también en nuestras manos. Analizamos esta lectura, podemos ver cómo el Señor, hermanos, habla personalmente con Josué y le da guía, y no solamente eso, sino le da grandes promesas, hermanos, para cumplir con la misión que él le había encomendado. Lo primero que podemos ver, hermanas, en esta lectura, en el versículo 2, es que el Señor le dice a Josué: levántate y pasa el Jordán. Cuando nos leemos levántate, hermanos, nos damos cuenta que Josué todavía estaba del otro lado del Jordán. Posiblemente, hermanos, porque la palabra levántate quiere decir que estás inactivo, que no estás haciendo nada. Posiblemente Josué se sentía muy abrumado, hermano, por la tarea. Ella sabía de la tarea que le iba a corresponder, ya lo vemos en Deuteronomio. Entonces, posiblemente, hermanos, Josué estaba abrumado por esta situación, porque era formar una nación, era repartir la tierra. Y yo creo, hermanos, que el consejo cuando Dios le dice a Josué levántate, es ponte en acción. Y creo que es el consejo también que es para nosotros, que tenemos que ponernos en acción en nuestros ministerios y en nuestros liderazgos donde nos toque hacerlo, hermanas. Tenemos que hacer que las cosas sucedan, no esperar a ver si suceden las cosas, sino hacer que las cosas sucedan de las manos de Dios, sabiendo bien, hermanos, que el Señor estará con nosotros, teniendo la seguridad de que Dios estará en nuestros ministerios, en nuestros liderazgos, amparándonos y protegiéndonos. Los hombres y mujeres, líderes y creyentes, tenemos la mejor guía, hermanos, que es la palabra de Dios, en donde encontramos la orientación adecuada para cada situación, hermanos. Cuando analizamos la palabra y la ponemos por obra, podemos estar seguros que sabremos cumplir con la tarea de solucionar crisis familiares y apoyar a las sociedades de nuestra iglesia, hermanos. El Señor estará con nosotros, ayudándonos en todas estas situaciones. Podemos ver en Josué 1:9 que el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Dios puede hacer la tarea, hermanas, de solucionar cualquier problema o crisis. El Señor podía haber destruido a todas estas gentes que estaban ocupando estas tierras, hermanos, sin necesidad de Josué. Él podía haberlo hecho, pero cuando leemos la frase esfuérzate y sé valiente, podemos entender o podemos ver, hermano, la parte humana, lo que nos corresponde hacer. Dios necesita ver, hermanos, que nuestro esfuerzo y nuestra valentía al cumplir con su palabra, al cumplir y obedecer sus mandamientos, y sobre todo ver la fe que tenemos en las promesas, en las grandes promesas que el Señor nos da. Una promesa, hermanas mías, que yo creo que nos debe de seguir y debemos de repetirla siempre y en cada momento, es la promesa que Jesucristo mismo nos da, hermanos, en Mateo, un texto que casi todas conocemos, en Mateo 28:20, en donde nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanas, yo creo que con esta promesa de Jesús para nosotros podemos precisamente levantarnos como Josué y ir decididas a cumplir con la tarea que nos dé. Por más difícil que sea esa tarea, por más imposible que nos parezca, el Señor estará con nosotros. El Señor nos dará la sabiduría necesaria para cumplir, hermanas, con estas misiones, con estas tareas.
quiero recordarles, hermanos, antes de pasar a las reflexiones y a los desafíos, lo que es el liderazgo, hermanos. Lo voy a parafrasear. El liderazgo, hermanos, es las capacidades y habilidades que tenemos para hacer que otras personas cambien su vida, cambien su manera de ser, su manera de actuar, debido a la influencia que podamos tener en ellos, hermanos. Ese es el liderazgo, y sobre todo el liderazgo cristiano es cuando nosotros basamos nuestro hacer y nuestra conducta en los valores cristianos, hermanos. Hermanas mías, tenemos que pensar y saber que tenemos grandes promesas como la que el Señor le da a Josué en el versículo 5 de este libro, precisamente de Josué, donde le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, no solamente en las situaciones de crisis, en las situaciones difíciles, sino en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cambie, hermanos, el nombre de Moisés y ponga su nombre, y déjeme le digo: nadie te podrá hacer frente en todo lo de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré con Laura, estaré con Alma, estaré con Marisela, estaré con Joquebed, estaré con cualquier nombre que usted tenga y que usted le ponga este versículo, y te dice o nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Hermanas, con esas grandes promesas, hermanas mías, podemos ir al frente, hermanas, de estas situaciones, de estas misiones que tenemos o comisiones que tenemos como hijas de Dios. También en los versículos 7 y 8 nos dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay un requisito importante, hermanas, para nuestro liderazgo, y es ese: que meditemos en su palabra constantemente, que escudriñemos su palabra constantemente, que estemos al tanto de lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Creo que son condiciones, hermanas, que tenemos que cumplir, aparte de saber de las promesas que tenemos cuando nosotros cumplimos con el Señor. Él necesita ver, hermanos, nuestra obediencia, nuestra fe, les decía yo, ver el deseo de servirle, el deseo de agradarle a Dios. Cuando Él ve todas estas cosas en nosotros, hermanos, el Señor nos dará la sabiduría necesaria para cumplir con nuestros liderazgos y con nuestros ministerios, hermanos. Hay unas preguntas de reflexión y desafíos, hermanos, que quisiera que, si es posible, hermanas, si ustedes pueden contestar en Facebook o en la plataforma del Facebook, hermanas. Creo que cuando alguien nos da su pensamiento contestando la pregunta, creo que a todos nos alimenta y nos ayuda mucho a comprender estas preguntas. Y dice la primera: ¿cómo le anima el texto de Josué 1:5 para ejercer su liderazgo? Hermanos, yo siento, hermanos, que esta promesa del Señor, que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, como estuvo con Moisés, también estuvo con Josué, también estará con nosotros, hermanas. Y dice: no te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros tenemos esta promesa firme en nuestro corazón, firme en nuestra mente, hermanos, yo pienso, hermanos, que esto es de mucha bendición, es de mucho ánimo en nuestro liderazgo. La reflexión número 2 dice: ¿qué significa ayunar y orar en el cumplimiento de su liderazgo? Y nos vamos al libro de Esdras 8:23, hermanos.
En este texto, hermanas, podemos ver también, hermanas, otro líder que se enfrentó a una situación pues bastante complicada y tuvo que regresar del cautiverio para venir a construir o a reconstruir la ciudad de Jerusalén y los muros de Jerusalén, que no era nada fácil, hermanos. Eran esclavos o habían estado retenidos en otro imperio, hermanos, habían sido transmigrados a otras ciudades, y pues era gente, hermanos, que no vivía en su propia tierra, que no tenía tierras propias, que no tenía recursos necesarios para hacer esto. Pero aquí vemos, hermanos, cómo Esdras nos dice precisamente en el versículo 23, en el capítulo 8, versículo 23, dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Esdras le estaba pidiendo a Dios que le diera los medios necesarios para ir a aquella ciudad, a ir a la ciudad de Jerusalén y reconstruir aquella ciudad. Y dice que ayunaron y le pidieron a Dios, es decir, oraron por aquello. Y le dice Esdras, que me anima mucho cuando dice Esdras, y Él nos fue propicio. Dios siempre es propicio, hermanos, cuando ve nuestra fe en las peticiones que hacemos y si van acompañadas de ayuno. Hermanos, para honra y gloria de Dios, hermanas, para honra y gloria de Dios lo digo, en el grupo de intercesión del que les hablaba, de Jeremías 33:3, hermanas, tenemos 420 y tantos días, hermanos, de oración y ayuno ininterrumpido. Hermanos, les decía yo que en este grupo ha habido peticiones, hermanas, de personas que no son de la iglesia, que son vecinos, amigos, familiares de nuestros hermanos, y hemos visto grandes respuestas de Dios a nuestras peticiones, hermanos. Les digo, para honra y gloria de Dios lo digo, este grupo lo lideré a mi hermano César Castañeda y nos anima constantemente a estar en oración y ayuno, hermanos. Creo que en nuestros ministerios, hermanos, es bien importante mantener esa oración y ese ayuno diariamente delante de nuestro Dios, hermanos, porque yo creo que el Señor aquí ve nuestro interés y en agradarle, en obedecer su palabra, en poder, hermanos, nosotros interceder por las cosas que se necesitan para nuestros hermanos. En el número 3, hermanos, en la reflexión número 3, dice: como líder, ¿qué ayuda le ofrece a su familia en la práctica de su fe? Primera de Pedro 2:21. Hermanos, si nosotros somos líderes de nuestra familia, hermanos, que es la iglesia más cercana que tenemos, ¿cómo podemos ayudar, hermanos? ¿Qué ayuda podemos ofrecer a nuestros hijos, a nuestro esposo, con respecto a la práctica de la fe? Yo creo, hermanos, que la mejor ayuda que podemos ofrecer es el ejemplo. Es la palabra dicha, porque no son palabras nuestras, es palabra de Dios. Cuando hablamos de Dios y de su palabra, es palabra dicha por el mismo Dios. Entonces, hermanos, yo creo que cuando ellos ven nuestra fe genuina, nuestra fe verdadera en la palabra del Señor, cuando ven que nuestras palabras y nuestros hechos son congruentes, yo creo que es la ayuda más grande que le podemos dar a nuestra familia, hermanos. Cuando ellos ven este interés, hermanos, de nosotros por agradar a Dios y por dar ejemplo, hermanos. Dice Primera de Pedro 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No solamente en el ejemplo del sufrimiento, hermanos, que como cristianos pues muchas veces llega a nuestra vida. No hay una parte de la Escritura en donde nos diga que no vamos a tener sufrimiento. Por el contrario, dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces siempre habrá sufrimiento, hermanos, siempre habrá problemas, siempre habrá situaciones difíciles, pero cuando nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros hijos ven el ejemplo de nuestra fe, hermanos, el ejemplo de nuestra obediencia, hermanos, pues yo creo que es la mejor ayuda que podemos prestarles.
En la última pregunta, hermanas, que es el versículo, es la pregunta número 4, dice: ¿has pensado en alguna estrategia para estimular la unidad del grupo que lidereas en esta pandemia? Y el versículo que tenemos es el de Filipenses 4:8, hermanos, que aquí lo tengo en la mano. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanas, yo creo que cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, hermanos, para manejar las situaciones y las crisis de nuestra vida y cómo podemos influir en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, el Señor nos va a dar esa sabiduría, hermanos. Yo recuerdo, hermanas, cuando empezó la pandemia, pues nos dejó totalmente desconcertados. Pensábamos que, pues ahora qué voy a hacer, porque pues cómo nos vamos yo pensaba mucho, hermanos, en la comunión, que es tan importante en la iglesia. ¿Cómo íbamos a tener ahora esa comunión, hermanos? Pero gracias a Dios, porque Él ama a su pueblo y porque Él les da sabiduría a muchos hermanos que se prepararon, hermanos, para seguir teniendo esa comunión y esa comunicación con nuestros hermanos en la iglesia. Hermanos, yo no sé cómo le hizo mi hermano Marcos Escobedo, que es nuestro copastor, pero él inmediatamente se abocó, hermanos, a la tarea, juntamente con nuestro pastor, a la tarea, hermanos, de empezar a tener comunicación a través de Facebook. Empezamos con las lecciones de escuela sabática. Hermanos, bendito sea Dios que fue abriendo el entendimiento, le digo, de nuestros hermanos, y se empezaron a usar esas plataformas para tener la comunión y la comunicación entre nosotros. Acabo de darme cuenta que la iglesia de la Colonia Talleres tiene un programa toda esta semana en donde cada día habrá una expositora, hermanas, que no es de aquí, de Monterrey. Son hermanas que son de fuera, hermanos, que unas hermanas, algunas hermanas que conozco están en Guadalajara, otras están acá en Coahuila. Hermanas, digo, qué hermoso es que ahora nada más es de sentarme, prender la computadora o el teléfono, hermanas, y hacer el clic, y ya estoy alimentándome de la palabra de Dios. Creo que en ese sentido, hermanas, bendito sea Dios que se han abierto las puertas para que la palabra y el alimento siga llegando a nosotros a través de estos medios. Yo discutí en un principio con mis hijas que no me dieran de esos teléfonos inteligentes, les decía yo, porque pues soy del siglo pasado, hermanas. Entonces, no soy, como dicen ellas, no somos milenios, porque pues poco sabemos usar poco podemos usar estas redes sociales, hermanos, pero con la ayuda de Dios, hermanos, poco a poco hemos ido estudiando, hemos ido aprendiendo de estos medios de comunicación. Hermanas, hemos llegado al final. Voy a leer la conclusión, hermanas, no quiero parafrasearla, voy a leerla. Dice: tomemos ánimo y cumplamos con nuestro ministerio, sabiendo en que nuestro Dios no hay crisis que no tenga respuesta. Él nos acompaña en todo tiempo. Romanos 8:31 dice: si Dios, ahora pensad en esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, no tengamos miedo de emprender nuevos planes, de emprender algunos estudios, hermanos, que nos ayuden a comunicarnos y a darnos ánimos unos a otros para cumplir con nuestros ministerios. Mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga, que Dios multiplique sus ministerios, sus liderazgos, y que en todo abunde la palabra del Señor y su sabiduría para hacer el trabajo que nos corresponde hacer. Mis hermanas, Dios les bendiga,
y paz a vosotros.